Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en internet www.ecotvpanama.com. Estamos con Guadalupe Marengo de Amnistía Internacional y en este bloque vamos a escuchar sus posiciones con respecto a un informe que recientemente publica Amnistía Internacional, Los rostros de la impunidad. A un año de las protestas, las víctimas aún esperan justicia en Venezuela. Guadalupe Marengo, si nos puede presentar un breve resumen de las conclusiones de este informe de Amnistía Internacional. Sí, estamos publicando este informe el día de hoy. Es a un año aproximadamente de que comenzaron las protestas en Venezuela, y el saldo de esas protestas, que fueron específicamente entre febrero y junio del año pasado, el saldo fue enorme. Hubo 43 muertos, hubo 878 personas heridas, 3.351 personas detenidas, de las cuales todavía 1.404 están con cargos, y todavía el día de hoy hay 25 personas detenidas, de las cuales nosotros hemos analizado algunos de esos casos y consideramos que están detenidos arbitrariamente. ¿Qué pasa después de un año? Los responsables de estos abusos no han sido llevados ante la justicia, y los que están detenidos arbitrariamente no han sido liberados. Entonces estamos exigiendo al gobierno, uno, que se asegure que las fuerzas de seguridad no vuelvan a utilizar uso excesivo de la fuerza. Dos, que se lleve a todos los culpables ante la justicia. Tres, que se libere a los detenidos arbitrariamente. Y cuatro, que es muy importante también, que cese el hostigamiento, porque ha habido hostigamiento hacia las víctimas, hacia sus familiares, con los abogados, con defensores de derechos humanos que están exigiendo justicia en este contexto. Una pregunta antes de tal vez pedirle algo más de detalle sobre el mismo reporte. Para efectos de elaborar este reporte, ¿se tiene información o alguna respuesta o algún tipo de alimentación del mismo que venga de información oficial del gobierno venezolano? ¿O esto es un informe con información solamente recabada por Amnistía de los afectados? No, Amnistía se entrevistó con muchas personas, se entrevistó con víctimas, con familiares, con defensores, pero además también se entrevistó con la fiscal general de la Nación y con representantes de la Defensoría del Pueblo. Las cifras que estamos manejando en el informe son cifras oficiales. La señora fiscal general de la Nación, ella ha publicado cifras en el último año continuamente sobre este contexto. Bueno, es importante saber eso. Sobre las detenciones arbitrarias, sobre todo, que es una de las prácticas que tal vez más preocupa que todavía se estén dando en Venezuela, y sobre todo el hostigamiento. Tengo que preguntarle si los detenidos políticos, me refiero a Leopoldo López y otros, también están contemplados dentro de este informe, los presos políticos, o esto se circunscribe exclusivamente a los sucesos de aquel momento. No, definitivamente en el informe resaltamos tanto el caso de Rosmith Mantilla, un activista, miembro también de Voluntad Popular. Voluntad Popular es el partido del cual Leopoldo López es líder. Está también resaltado ese caso, y el caso del alcalde de San Cristóbal, el señor Daniel Ceballos. Teníamos además están también resaltados otros dos casos, el caso de Marcelo Crobato, un abogado, colaborador de un grupo de abogados que se llama el Foro Penal Venezolano, y Cristian Holdak. Estas dos personas en las últimas semanas han sido liberados, uno con arresto domiciliario y otro bajo fianza, pero en el informe todavía de los tres personas no han sido liberados, ni Rosmith Mantilla, ni Leopoldo López, ni el alcalde de San Cristóbal, el señor Daniel Ceballos. Bueno, ojalá trabajos como este, investigaciones como estas que realiza Amnistía Internacional, no solo en Venezuela, sino alrededor del mundo,
sirvan para seguir ejerciendo más presión sobre las autoridades, en este caso de Venezuela, para que quienes sean responsables, como usted bien decía, sean llevados ante la justicia. El problema es que tal vez parte de esos responsables son personas que trabajan para el aparato estatal, lo que tal vez dificulta un poco que se cumpla con ese procedimiento de que sean llevados ante la justicia. ¿No le parece? Bueno, esperemos, precisamente las violaciones de derechos humanos son precisamente los agentes del Estado. Correcto. Las hacen. Entonces, pero es importante que los gobiernos, si van a priorizar los derechos humanos, manden esa señal clara de que no van a tolerar y investiguen este tipo de abusos y lleven a la justicia a los culpables. Sí, es precisamente un Estado de Derecho. Eso quiere decir que las personas que trabajan para el Estado, agentes de seguridad, no cometan violaciones a los derechos humanos y que si las cometen sean llevados ante la justicia, que no estén más allá o más arriba de la justicia. Quisiera aprovechar para hacerle una última pregunta y tal vez tiene que ver con el tema de la cumbre, porque hay quienes piensan que temas como estos y las violaciones a los derechos humanos, ya que no es el tema de la cumbre, no debe ser aprovechado este foro para traer estos temas. Sin embargo, por ejemplo, yo no coincido con eso. Yo creo que precisamente es un escenario para que no solo la sociedad civil, sino que otros líderes que sí están comprometidos con los derechos humanos, incluyendo el nuestro, acá hablando de la República de Panamá, yo creo que sí deberían aprovechar la ocasión por hacerse eco de reportes como estos y solicitar y exigir el respeto a los derechos humanos en Venezuela, en Cuba y en otros países. ¿No le parece que es un foro oportuno para esto? Es muy oportuno y es triste que nuestros líderes no, en este tipo de foros, siempre hablen de derechos humanos como eje transversal. Como dije, en todos los países se cometen violaciones a los derechos humanos y si nuestros líderes estuvieran comprometidos en este tipo de foros como el de cumbre, como el que le va a estar en Panamá en la próxima semana, deberían dar prioridad a mandar señales claras de que no van a tolerar violaciones a los derechos humanos. Claro está, después se puede discutir, hay muchos otros temas que tienen que discutir nuestros líderes, pero si mandaran cada vez que se reunieran una señal clara que todos no van a tolerar y que van a estar vigilantes de que ninguno en la región, de que ningún país en la región viole los derechos humanos, esa ya sería un avance importante. En nuestra región, me alargo solo con una preguntita más y usted disculpe, no sé cuán informada está de la discusión acá sobre este tema, ¿no? Pero se plantea mucho desde el punto de vista de las posiciones que asumen ciertos estados latinoamericanos frente a la situación de Venezuela. Se analiza mucho a veces desde el tema de la conveniencia por el tema del petróleo y de que a veces el discurso de muchos mandatarios de la región o de las posiciones que adoptan ciertos mandatarios de la región está un poco condicionada a esa relación comercial que existe con Venezuela por el tema del petróleo y a veces es un poco frustrante, ¿no?, de que existan estas posiciones hasta cierto punto convenientes cuando el tema de derechos humanos debería estar por encima tal vez de estos intereses comerciales. Sí, definitivamente eso pasa con nuestros líderes y pasa con los líderes también en otras regiones del mundo. Sí, no solo pasa en América Latina, ¿no? Exactamente, y nosotros por eso insistimos y en este caso específico, cuando estamos lanzando un informe como el que lanzamos hoy sobre Venezuela, pero lanzamos obviamente de todos los países, porque en todos los países de la región se violan los derechos humanos, insistimos a la comunidad internacional que tiene que exigir a sus contrapartes, ¿verdad?, que no se violen los derechos humanos. Como no siempre lo logramos, pero seguiremos insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Guadalupe Marengo, directora adjunta para América de Amnistía Internacional, nos acompañó desde Londres. Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, importante, los remito a que busquen en la página de Amnistía Internacional este interesante reporte sobre impunidad en Venezuela y también las principales violaciones de derechos humanos en nuestro continente, sobre todo ahora en el preámbulo de la Cumbre de las Américas. Al regresar,
Vamos al terreno local. Prioridades legislativas. Veto a la ley de estacionamientos. Política versus políticas. Ya volvemos. ECO 360.